Como siempre, mis hermanos, es un gozo poder dirigirme a ustedes. Para hoy estaremos hablando acerca de un texto muy conocido, un texto que incluso algunos de ustedes saben de memoria. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. De nuevo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre el tema de la justificación. Comenzaré mencionando que justificar es un término bíblico que quiere decir declarar justo, es decir, que una persona culpable es declarada inocente. Justificar quiere decir que ya no hay cargos en su contra. Cuando una persona es justificada, ya no hay ninguna condenación para él o para ella. Sucedió en los días de la Guerra Civil en Estados Unidos de Norteamérica. Un soldado del sur fue enviado para ser espía del ejército norteño. Ustedes saben que ser espía era algo peligroso, porque si la persona era atrapada espiando, entonces esa persona era realmente reo de muerte. Merecía la muerte por estar haciendo esa labor contraria al ejército enemigo. Bueno, pues este hombre fue atrapado y en su celda este hombre esperaba el día en que lo iban a fusilar. Y cada vez que los soldados iban para dejarle de comer, el hombre gritaba insultos para el presidente Abraham Lincoln. Este hombre se expresaba muy mal, hablaba groseramente, ásperamente, se expresaba con los peores insultos para el presidente. Así que un día, cuando él presentía que su muerte ya estaba cercana, llegó un oficial del ejército. Abrió la puerta y le dijo: estás libre, puedes salir. Aquí tengo un documento firmado por nuestro presidente Abraham Lincoln, en el cual te otorga el perdón. Estás libre. El hombre dijo: pero ¿cómo? Yo nunca me expresé bien de él. Yo siempre hablé lo peor acerca de él. ¿Cómo es que me ha perdonado? El oficial le contestó: mire, si usted recibiera lo que merece, ya estaría fusilado. Pero ahora tiene el perdón, puede irse a su casa con su esposa y con sus hijos. Ahora usted está en completa libertad. Esta historia se asemeja a la condición nuestra delante de Dios. Literalmente se puede decir que el hombre es enemigo de Dios. Tal vez no te has dado cuenta de lo terrible
de tu situación, tú que me escuchas y que no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero Dios dice de nosotros que no hay justo ni aun uno. Esa es una noticia terrible. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y así que estas palabras describen la naturaleza y condición nuestra. Es terrible. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Tenemos que admitir que si somos juzgados por nuestros pecados, solo hay un veredicto. Somos hallados culpables. Porque nadie puede decir que no ha pecado, porque todos tenemos algo que Dios no aprueba. Y por eso nosotros sabemos que Dios aborrece el pecado. Dios realmente no puede admitir que entre a su presencia o vaya al cielo alguien lleno de pecados. Así que no podemos presentarnos delante de Él y decir, Dios, soy inocente, muy inocente. Aunque algunos intentan justificarse, algunos intentan presentarse delante de Dios como justos y piensan que cumpliendo los 10 mandamientos, entonces van a lograr que Dios los perdone, que Dios los admita en su reino. Pues miren, la verdad es que nunca se puede lograr eso. La Biblia nos advierte que si uno quebranta un mandamiento es culpable de toda la ley. Eso es lo que dice. No tenemos la capacidad para cumplir fielmente, diariamente, constantemente toda la ley. El que quebranta un punto de la ley se hace culpable de toda. Así que por ese medio, pues nunca podríamos ser justificados. La Biblia enseña también varias cosas entre la ley y la gracia. Por ejemplo, dice la Escritura que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También la Escritura nos señala las siguientes cosas. Para quienes anotan, los que tienen su Biblia a la mano, pues vamos a ver varias citas en cuanto al asunto. Por ejemplo, vamos a ver Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Gálatas 3, 12. Dice de la siguiente manera: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. La gracia dice, ven, vive, y entonces haz esto. La ley también dice, págame lo que me debes, y se asemeja mucho a lo que leemos en Mateo, capítulo 18, versículo 28. Lucas también habla del asunto, pero Mateo 18, 28 dice lo siguiente: pero saliendo aquel siervo
halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Esta situación se parece también a el asunto que estamos mencionando de la ley y la gracia. Luego vamos a ver Lucas capítulo 7, versículo 42. Lucas capítulo 7, versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La ley dice: la paga del pecado es muerte. La gracia dice: la dádiva de Dios es vida eterna. Esto lo leemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego vamos a ir también a otro pasaje muy especial en cuanto a lo que estamos hablando. En Ezequiel, el capítulo número 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. La gracia dice: el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. En el Evangelio de Juan encontramos estas palabras. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que entonces la ley nos dice que vamos a morir por causa del pecado. En cambio, la gracia nos dice que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. La ley pronuncia la condenación y la muerte. La gracia proclama la justificación y la fe. La ley dice: haz un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La gracia dice: te daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. La ley dice: maldito es cualquiera que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10. La gracia dice: bendito es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Sí, si somos pecadores, si estamos en camino equivocado, si nos damos cuenta de nuestra situación alejada de Dios, entonces concluimos que por haber ofendido a Dios, no merecemos su perdón. Estamos en lo correcto. Pero escuchen lo que dice Dios en su palabra por inspiración al apóstol Pablo en Romanos 5:1. Son palabras inspiradas por nuestro Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este texto se nos enseña que el pecador
puede ser declarado justo, inocente, aunque no lo merezca. Y se nos dice cómo puede hacerse esto. Justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe. Nuestra confianza ha de estar en la persona correcta. Mucha fe en quien no me puede salvar no sirve de nada. Es la fe en Jesucristo la que abre las puertas del cielo. Es la fe la que hace que la gracia de Dios se derrame en nuestro corazón. Es la fe la que nos hace ir a solicitar el pan que saciará nuestra hambre. Es la fe la llave que nos da acceso a la fuente de agua viva para apagar nuestra sed. Un resultado inmediato de ser justificado es tener paz con Dios. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estar en guerra con Dios significa que no tendremos éxito. No podremos vencerlo, pero sí se puede tener paz en el corazón cuando estamos atormentados por nuestras culpas. Él hace la obra. Cuando vamos a Él, entonces nos da paz. No podemos tener paz en el corazón cuando sabemos que el infierno nos espera en la eternidad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Saben cómo logró la paz el Señor Jesús para el que cree en Él y lo recibe como Señor y Salvador? Yo te lo voy a decir. Te lo voy a decir con un versículo de Isaías 53, 5. Mas Él, o sea, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. La justificación no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo ya hizo. Nuestra parte es tomar lo que nos ofrece de manera gratuita. Un magnífico ejemplo de la justificación es el momento en que Jesucristo estaba en la cruz y uno de los ladrones le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. La declaración del ladrón fue hecha en fe, sabiendo que Jesucristo podía hacer lo que fuera necesario para darle parte en su reino. Así es la gracia del Señor. Él nos salva a pesar de que otros nos condenarían. Cristo abre las puertas para que podamos entrar y disfrutar la gracia abundante para que seamos llamados hijos de Dios por la fe en Él. Así que, mis hermanos, demos gracias a Dios porque hemos sido ya justificados en Cristo Jesús. Disfrutemos la paz que tenemos
para con Dios. Y si hubiera alguno que no tiene esa paz, le invitamos a ir a Jesucristo, confesar sus pecados y recibirle arrepentido por la fe como Señor y Salvador. Esta es una invitación en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo. Ve a Él en tu incapacidad de salvarte. Ve a Él que Él es el único que te puede dar perdón de pecados, salvación y vida eterna. Dios les bendiga.